Hola, ¿qué tal? Excelente día para todas ustedes y a todos ustedes. El día de hoy vamos a realizar nuestra última sesión del cuatrimestre como clase, porque la próxima semana vamos a tener nuestro último examen parcial. Les recuerdo que para ese día, para el 8 de agosto, es el último día para su tercer y último reporte. Por favor, no lo vayan a olvidar. El tema de hoy son los juicios mercantiles ya propiamente dicho. Ya vimos todas las reglas que se encuentran alrededor de este tipo de juicios. Hoy vamos a diferenciarlos y vamos a establecer cómo es que se realizan. Para ello, hay que delimitar el tema y es necesario clasificar estos juicios mercantiles conforme a la ley. Y en ello encontraremos los juicios ordinarios mercantiles y los juicios ejecutivos mercantiles. Respecto a los juicios ordinarios mercantiles, se entenderán como todas las contiendas entre partes que no señale el Código de Comercio alguna tramitación especial, y en todo caso se entenderá que se harán a través de estos juicios ordinarios. Las fases del juicio ordinario mercantil son 4: la fijación de la litis, periodo de prueba, alegatos y sentencia, y las vamos a ver cada una de ellas. La fijación de la litis es la primera etapa del juicio ordinario mercantil, que comienza con la intervención de la parte actora y la parte demandada. La parte actora es la persona demandante, la que ejerce la acción ante el órgano jurisdiccional formulando su pretensión por medio de la demanda, entendiéndose por demanda como el acto procesal con el cual se inicia la constitución de la relación jurídica procesal. Si una persona, en este caso un comerciante, tiene algún conflicto por el incumplimiento de una actividad comercial y no se cuenta con algún juicio especial, como los juicios ejecutivos mercantiles, entonces va a presentar un escrito ante el juzgado mercantil para exponer su caso ante el juez, y este, en caso que lo acepte, va a emplazar a la otra parte para defenderse respecto al conflicto que se le está mostrando al propio juez. El término demanda es la que se formule por la parte actora y tendrá que reunir los requisitos señalados en el 255 del Código de Procedimientos Civiles. Se pone este Código de Procedimientos Civiles porque no los señala como tal el Código de Comercio, pero recuerden que es supletorio el Código de Procedimientos Civiles en cuanto al Código de Comercio. En esta demanda se debe de acreditar el carácter de los litigantes, el poder que acredite la personalidad del procurador, ya lo vimos, una copia del escrito y otra de los documentos, eso es para el correcto traslado al demandado. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se reunieron todos los requisitos, el juez va a dictar el auto correspondiente y le dará entrada, mandando emplazar al demandado. Para tal efecto, es necesario elaborar una cédula de notificación, normalmente por alguna persona de archivo del juzgado, y la turnará junto con las copias de traslado, las que les acababa de decir. Estas deberán ser debidamente cotejadas, es decir, tienen que cumplir las mismas calidades de la demanda original con esta copia, y que los documentos que se presenten al demandado sean idénticos para que no quede en estado de indefensión. Estos se van a presentar a las oficinas centrales de notificados y ejecutores. Aquí en el Palacio de Justicia se encuentran en el primer piso. Luego si van enfrente de Oficialía de Partes, suben las primeras escaleras y está el cuartito. Ahí encontrarán a los notificadores. Bueno, en esta oficina central. Aquí se le pasa esta cédula al funcionario que será el encargado de notificar. Y aquí, como abogados, lo que tenemos que hacer es prácticamente hacer el seguimiento. Cuando se trata de juicios ejecutivos mercantiles, en cuanto tengamos el nombre de la persona que va a notificar, hay que pegarse con él para realizar el procedimiento de embargo, porque muchas veces, perdón, pero es que tienen que estarse
pues estarlo motivando, por decirlo de una manera, para que realice la notificación. E incluso tienes que, bueno, en la vida, en la experiencia, lo que se hace pues es prácticamente acompañarlo a todas las diligencias, sobre todo en embargos, pues, para que cumpla con su trabajo. Una vez que se notifica al demandado, pues tiene que hacer una contestación. Para ello se le van a dar 9 días para contestar la demanda, 9 días hábiles obviamente. Y en la contestación podemos utilizar dos tipos de excepciones, las dilatorias y las perentorias. Estas son muy importantes respecto al interés del demandado. Ahorita las voy a explicar, pero se tienen que presentar las dilatorias 3 días a partir de que se notifica. ¿Por qué? Porque trunca el procedimiento y hasta que no se resuelvan se van a poder seguir adelante con el juicio. Respecto a las excepciones perentorias, esas sí se pueden presentar al momento de contestar. Respecto a ambas excepciones, el Código de Comercio no distingue cuáles son las excepciones dilatorias y cuáles son las perentorias. Sin embargo, tenemos una clasificación doctrinaria y se encuentran esclarecidas aquí. La primera de ellas es la incompetencia del juez, es decir, que el juez no corresponda, ya vimos, en materia, en grado, en cuantía o territorio. Litispendencia, eso quiere decir de que existe otro caso u otro juicio que se encuentra todavía pendiente de una resolución y que se encuentre pendiente de resolver. Luego entonces sigue otro que es la conexidad de la causa. Aquí lo que se va a hacer ahora es juntar este expediente con otros que tengan similitudes. La primera de ellas es identidad de persona y de acciones, aunque las cosas sean distintas. Identidad de persona y cosa, aunque la acción sea diversa. Y acciones que promuevan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. ¿Se acuerdan de la litisconsorcio? Aquí cabe. Y por último, cuando exista identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. También se puede poner una excepción dilatoria a la falta de personalidad o capacidad del actor. También ya lo vimos en videos anteriores. Acuérdense que la personalidad o capacidad del actor en cualquier momento se puede presentar y el objetivo es tratar de echar abajo el juicio porque la identidad de la persona a quien se está cobrando o quien está cobrando, mejor dicho, no cumple con ese requisito. También está la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeto a la acción intentada. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando hay una novación en los contratos mercantiles, cuando supuestamente ya se cumplió la fecha, pero resulta ser de que hay otro documento, otro contrato, en donde permite que la fecha sea posterior a la que se está tratando de ejercer. También se encuentra la excepción dilatoria de la división, es decir, pago por varios fiadores, y la excusión, que es el pago a la afianzadora. La primera, la de división, implica que ya se realizó el pago, pero a diferentes fiadores, no solamente a una persona o la persona que se encuentra actuando en el juicio. Y la excusión es el pago a afianzadora, es decir, que ya se realizó el pago a través de un tercero. Respecto a las excepciones perentorias, existe la solución o pago en efectivo, es decir, cuando en el momento se responde y se entrega el pago de la cosa. También existe respecto de la novación, es decir, de que el cumplimiento, o sea, el fondo del contrato, como dijimos en el anterior, el anterior era de la fecha. Pero pudiese ser que en este nuevo contrato hubo otra obligación que se tiene que realizar completamente distinta a lo contratado y que pretenda el acreedor ejecutar. Esto va a implicar que la acción que esté tratando de ejercer el acreedor va a quedar nulo. También existe lo que es la transacción.
Es un contrato por el cual las partes terminan una controversia o previenen una futura. Eso quiere decir que mientras se está haciendo el juicio, se puede generar un nuevo contrato por convenio de las partes, algo así como una especie de mediación, en donde ya las partes vuelven a buscar una nueva solución al conflicto y generan otro contrato. También se encuentra lo que es la remisión. Esta es cuando la persona que presenta el juicio ya había renunciado al derecho, ya sea de forma total o parcial. Ojo, solamente se podrá renunciar a ese tipo de derechos cuando la ley así lo permita y no lo prohíba, obviamente. Un claro ejemplo es aquellos casos que, a pesar de que haya por ejemplo, una de las partes es menor de edad, pero realizó la transacción a través de su representante, su padre o tutor. En este caso, si este menor quisiera renunciar, pues la ley se lo va a prohibir. ¿Por qué? Porque existe un bien superior que proteger. También se encuentra la compensación. Cuando las dos partes son deudoras y acreedoras recíprocamente, la compensación produce el efecto de extinguir las dos deudas hasta la cantidad de importe menor. Si los dos son acreedores y los dos se deben, pues lo único que se hace es se hace la resta, y si quedan tablas, pues se van así. Si no, el restante se le va a dar, obviamente, a quien tenga ese beneficio. Otra es la confusión. Cuando el demandado ha adquirido los derechos del actor, es decir, hay extinción de la obligación por confusión cuando las calidades de deudor y acreedor son una misma persona. Aquí el ejemplo que puedo darles es cuando se trata de un pagaré. No, mejor vamos a hacer otro. En una sociedad mercantil, supongamos que hay un acreedor que resulta de ser que quiere algo de una empresa. En este caso, no se le debe 1 millón de pesos. Resulta de ser que pudiese pasar de que este acreedor lo que pudiese hacer es comprar la empresa, y si la compra, pues es el dueño tanto de la empresa deudora como obviamente de la deuda. Es decir, si ya es dueño de la empresa que le está debiendo, pues ya hay una confusión entre pues no se va a poder cobrar a sí mismo, ¿verdad? Otra excepción y la más solicitada, es la prescripción, cuando ha concluido el tiempo para ejercer alguna acción legal. Y la otra sería la cosa juzgada. Es un elemento esencial y determinante en la jurisdicción que le mantiene su credibilidad y efectividad, el cual evita que se emita un nuevo fallo sobre lo ya juzgado. Y pues no hay tanto que decir al respecto. Una vez que se realiza la contestación, entonces lo que va a pasar es, dentro de la situación de lo que dijo uno y de lo que dijo el otro, se va a formar lo que conocemos como litis, o se fija la litis. El verbo ligar. Se une la relación entre ambos sujetos a fin de resolver el conflicto que los está ligando. Y ya cuando se formó esta litis, vamos a pasar a la etapa de prueba o probatoria. Esta etapa es fundamental en juicio. Ese momento procesal es muy importante porque nos va a permitir acreditar en los casos del autor, en este caso de quien demanda, el que está probar el derecho de la acción que está ejerciendo. ¿Cómo va a empezar? Una vez que ya se fijó la litis, el juez va a determinarlo a través de un auto y se abrirá la etapa de pruebas. Para ello tiene aproximadamente 40 días. No puede excederse de este periodo. Una vez pasados los 40 días, viene la etapa de alegatos, que son 10 días por cada parte.
En los alegatos, el juez tiene que poder examinar de forma organizada y resumida los hechos que avalan las demandas de las partes y las pruebas de sus derechos. En este caso, ya se realizó la prueba y ahora lo que vamos a hacer es un silogismo en donde vamos a concatenar cada uno de los hechos con las pruebas y hacerle saber al juez que lo que están diciendo es verdad y bueno, la parte actora va a demostrar que efectivamente existe una deuda y por parte del demandado tiene que demostrar que no existe. Pasados los 10 días se tendrá que emitir una sentencia. Las podemos dividir en definitivas o interlocutorias. ¿Se acuerdan de la capacidad de una de las partes? Cuando se alegue que no existe una capacidad, se tendrá una sentencia interlocutoria. O bien, cuando existe una excepción dilatoria, se tiene que determinar a través de una sentencia interlocutoria. Las demás se tendrán que ser definitivas. Según por lo establecido por la ley, el juez fijará sentencia fundamentada en la interpretación de la ley y, si no encuentra ley competente, se ajustará a los principios generales de derecho. Esto cuando la acción es atípica. Esto viene avalado por el artículo 1324 del Código de Comercio, que dice lo siguiente: toda sentencia debe ser fundada en ley y, si ni por el sentido natural ni por el espíritu de esta se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Esta parte siempre me ha gustado de la ley porque le da pauta al juez de ser justos y se parece mucho a los juicios anglosajones. Porque, como ya les he explicado muchas veces, el comercio como tal o los actos mercantes son muy novedosos en algunas partes, por lo que pueden ser diversas las circunstancias en las que se pueda ver algún tipo de conflicto. Y si tenemos un código que está vigente desde 1889, creo que ha habido algún tipo de cambios o de algún tipo de modernización en cuanto a las compraventas, ¿verdad? Afortunadamente, repito, existe este artículo en donde le da margen, por decirlo de una manera, al juez de realizar argumentos que permitan hacer justicia. En lo que respecta al juicio ejecutivo mercantil, este es muy sencillo. Dice el artículo, es sencillo el concepto. La verdad es que en la vida real es muy tediosa y la verdad hay mucho desgaste mental en este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de embargos, cuando estamos hablando de que quizás algún tipo de persona muy lista obliga a otras a través de este tipo vamos a verlo, los documentos que tienen aparejado una ejecución, llámese pagarés, letras de cambio, llegan a obligar a algunas personas a pagar unas sumas bastante elevadas y que son dañinas a la familia. Incluso llegan a destruir familias por este tipo de cosas. Esto cuando se utilizan estos documentos para, pues por decirlo así, cuando se toman en un lado oscuro. La verdad es que son herramientas muy importantes en materia mercantil, pero solo a veces, se utilizan como herramienta para perjudicar. Bien, el artículo 1391 del Código de Comercio señala que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Debo y pagaré incondicionalmente la cantidad de a nombre o se abonará a esta persona. Si se fijan, el propio documento ya está la voluntad del obligado de pagar. ¿Por qué? No sabemos qué fue lo que pasó previamente, pero con que tenga todas las características de un título de ejecutivo mercantil o un título de crédito que tenga aparejado esa ejecución, pues de nada bastará o de nada servirá cualquier tipo de otro tipo de excepciones.
como ya está señalado, ya tienen la firma, ya tienen la voluntad, lo único que falta es cobrarse. El juez, cuando ve este tipo de situaciones o de casos, lo único que va a hacer es, con que cumpla con los requisitos del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo único que va a hacer es avalar que se realice la ejecución, y es que se le pague o bien que se haga el embargo respectivo para posterior subasta y el pago en líquido de la deuda. Los documentos que traen aparejada ejecución, además de la fuerza ejecutiva que poseen por sus características, también tienen el carácter de prueba preconstituida de la acción. Yo no necesito un contrato, no necesito algún tipo de testigo. Si ya tengo el documento, ya no necesito más. ¿Cuáles son los documentos que tienen aparejada ejecución? El primero de ellos es una sentencia ejecutada o pasada en autoridad de cosa juzgada, y la arbitral que sea inapelable, conforme a lo dispuesto en los artículos 1348 y 1346 del Código de Comercio. Estos, si el juez civil determina que se tiene que pagar una cantidad de dinero, y así está establecido en la sentencia, se tiene que ejecutar. También están los instrumentos públicos. El que actualmente me acuerdo son, si alguien ha ido a Profeco, existe una conciliación. Bueno, cuando se hace la conciliación se levanta un acta, y el acuerdo que se haya hecho en esta autoridad, entre el cliente, el comerciante y Profeco, si existe alguna deuda y se está establecida en este documento de mediación, es un instrumento público y por lo cual se puede ejecutar a través de un juicio mercantil. Bueno, en este caso un juicio ejecutivo mercantil. Obviamente los títulos de crédito, todos los que conocemos, las pólizas de seguros, la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia, todas las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. El juicio ejecutivo mercantil se inicia con la demanda, que deberá satisfacer los mismos requisitos que la demanda en juicio ordinario mercantil, y a la que el actor deberá acompañar el título ejecutivo fundatorio de su acción. El carácter ejecutivo del título es presupuesto indispensable de procedencia de la vía ejecutiva. Para que un título traiga aparejada ejecución, es decir, sea ejecutivo, el crédito en él consignado debe ser cierto, líquido y exigible. Crédito cierto es aquel que reviste una de las formas señaladas por la ley como ejecutivas, las que acabamos de ver. Únicamente puede ser título ejecutivo aquel al que la ley otorga expresamente ese carácter, los que acabamos de ver. El crédito es líquido si su quantum ha sido determinado en una cifra numérica de moneda. Todo título de crédito siempre está establecido a través de un número. Debo y pagaré la cantidad de 5,000 pesos. Expídase este cheque al portador por la cantidad de 5,000 pesos. Esta letra de cambio se gira a beneficio de tal persona por 5,000 pesos. Si se fijan, estamos hablando de que existe una cuantía líquida. Se puede determinar. Respecto a que sea exigible el crédito, cuando el plazo ya se venció, es decir, no se encuentra sujeto a término o a condición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se exige este juicio? Porque nunca pagó la otra persona. Por lo tanto, si no ha terminado el plazo, pues ¿cómo quieren que pague? Una vez presentado por el actor su demanda, el juez de oficio y sin audiencia del demandado procederá, primero, a examinar el título a fin de determinar si reúne las características de certeza, liquidez y exigibilidad, los que acabamos de ver, y si la demanda cumple con los requisitos legales, los que se señalan también en los juicios ordinarios mercantiles. Si el juez concluye que tiene el carácter de ejecutivo, dictará un auto de embargo o llamado de embargo de ejecución o execuendo. Y así lo van a ver. Es el auto de embargo de ejecución, o le ponen ahí execuendo. ¿Qué es este auto?
Es en el juicio ejecutivo mercantil, el auto de execuendo, también llamado auto de ejecución, debidamente fundado en documento que atrae aparejada la ejecución. De acuerdo al artículo 1392 del Código de Comercio, se establecen las características que corresponden al auto por el que se despacha ejecución. Es decir, se va a promover un auto con efectos de mandamiento en forma, lo que significa que en el auto de ejecución se ordena el requerimiento al deudor para que pague la cantidad por la que se despachó la ejecución. En este auto tiene ciertas características porque hay un mandato revestido como si el juez fuera el que va a ejecutar todo esto lo que acabamos de ver. Y su complejidad se basa en que tiene 3 actos procesales distintos en uno solo. Primero, el requerimiento de pago. Si no se hace el requerimiento de pago, automáticamente es el embargo de bienes. Y por último, el emplazamiento para dar cumplimiento al auto de execuendo. Es decir, se le emplaza para dar su contestación. Aunque no haya en primera instancia, una audiencia al demandado, sí se le va a oír. ¿Se acuerdan al principio cuando estábamos hablando de las notificaciones? Si existe otro título ejecutivo distinto, que tenga la misma causa pero con otra cantidad, se le tiene que oír a esta persona para determinar de que efectivamente cumplió o cumplió parcialmente su obligación. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que hace ese auto de execuendo, el expediente se turna a la central de actuarios, en donde les dije, en las oficinas centrales aquí en el Palacio de Justicia, para que el actuario designado en compañía del actor, siempre acuérdense, cuya presencia es indispensable, pues a él corresponde señalar bienes para embargo en caso de que el demandado no lo haga, se constituya en el domicilio del demandado a efecto de requerir el pago. Puede darse el supuesto que al buscar en su domicilio al deudor, no se encuentre en la primera búsqueda, por lo que en este caso procederá a dejarse un citatorio para que espere el actuario para la práctica de una diligencia de carácter judicial, indicándose la hora y día en que habrá de practicarse. El actuario procederá en representación del juez por orden y delegación expresa de aquel. Repito, el juez, supongamos, por decirlo de una manera, el juez ya se ve representado a través del actuario. El actuario es el juez, porque al final de cuentas, si existe algún conflicto en el embargo o en el procedimiento, va a determinar la situación más idónea. Perdón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ya tenemos al actuario, lo llevamos en nuestro carro, primero lo llevamos a desayunar, a veces pasa, y ya después de eso se dirigen al domicilio. Supongamos que esta persona ya se encuentra ahí, o si se lo encontramos, pues iniciamos el procedimiento. Generalmente, cuando ya se sabe que la persona es un poco rijosa, o bien que supuestamente es muy violenta, a veces se pide la compañía de de la fuerza pública. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega, se reconoce a la persona, se identifica, si se encierra hay que abrir candados, se permite la apertura de candados cuando, a pesar de que se encuentra ahí, esta persona no quiera abrirles. Supongamos de que no es así y que lo encuentran esta persona. El actuario lo primero que va a hacer es iniciar la diligencia dando íntegra lectura del auto que se cumplimenta. La verdad es que no siempre se hace así. A mí me ha tocado que nomás no se lo avientan, pero bueno. Enseguida se requerirá al demandado o su representante o persona con quien se entienda la diligencia. Si no acude al citatorio al día siguiente o a la hora que se le establece, se entenderá la diligencia con quien se encuentre. En este caso, se hará el reclamo del pago. Requiriendo de pago, tiene 2 alternativas: paga o verse sometido al embargo de los bienes. Si opta por la primera, bastará con que cubra la suerte principal, no así las costas.
de no pagar el demandado o la persona con la que se entienda la diligencia, el actuario debe de proceder a embargar, es decir, a afectar bienes propiedad del deudor para que deberá ser rematados para satisfacer el crédito. Recuerden que el dinero no era de él, era de la persona quien tiene el título de crédito. Lo que está pasando es se reajusta la esfera jurídica del acreedor. El actuario es un ejecutor del auto de exequendo y desde ese punto de vista es un acatador de la decisión del juez. Sin embargo, tiene facultades decisorias provisionales en la diligencia de embargo, como allanar cualquier dificultad que se susciten en el señalamiento de los bienes para el embargo, prefiriendo los que prudentemente crean más realizables. Si son o no embargables, determinar si con los documentos que se presentan se acredita que los bienes son propiedad de la persona distinta del demandado, etc., estando sujetos a lo que posteriormente determine el juez. El actuario va a estar como en una especie de intermediación. Si no tiene el dinero, pues está el deudor están obligados a realizar el embargo. Acuérdense que existen cosas que no son embargables, los cuales en un ratito más se los voy a comentar. Pero él va a estar mediando, repito, en esta situación. Aquí el chiste es de que se cumpla lo que está diciendo el juez, pero también que no se vea tan afectado el deudor. Repito esto en principio de cuentas. También el actuario debe de levantar un acta en la que se dé fe de todo lo ocurrido en el transcurso de la diligencia. Tiene que estar haciendo un acta circunstanciada desde que llegaron, cómo los trataron, qué fue lo que pasó, y va a ir transcribiéndolo ahí en ese momento para posteriormente hacer la firma de recibido, o sea, esa notificación, por así decirlo, se vuelve una notificación personal. Una vez que se haya hecho el requerimiento de pago y el deudor no hizo el pago de lo reclamado, se procederá a realizar el embargo de bienes propiedad del demandado, y corresponde a este en primer término señalar los bienes para el embargo. Ojo, y esto también es muy importante, siempre cuando haya un embargo, el que tiene derecho de señalar en primera instancia es el deudor. ¿Por qué? Recuerden que a veces el señalamiento de bienes a veces lo hace el que representa al actor, y a veces son muy, ¿cómo lo puedo decir? Mañosos, puede ser una palabra, y a veces se exceden en cuanto a los bienes embargados, al grado de que si debía, por decirlo de una manera, 5,000 pesos, a veces señalan hasta autos que representan la cantidad y muchísimo más. Entonces, primero se hace el señalamiento por parte del deudor. Sin embargo, existe un orden que está establecido en el artículo 1395 del Código de Comercio, y el primero de ellos es la mercancía. Los créditos de fácil y pronto cobro, otros pagares, por así decirlo, los demás muebles del deudor, los inmuebles, las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Recuerden que estamos hablando entre comerciantes, o en teoría son comerciantes. Entonces, si le embargas la mercancía, su naturaleza era eso, que no digo que se deshiciera el comerciante de la mercancía, pero no le va a afectar tanto porque tiene todos los demás elementos para poder fabricar más mercancía. Y ya todos los que vimos, los créditos de fácil y pronto cobro, a lo mejor algunas facturas que tenga el comerciante se los entregan, y ya con eso puede cumplirse con la deuda, o quizás un cheque. Con el cheque pues nomás se hace al portador y automáticamente se realiza el pago. Y ya posteriormente pueden ser los demás muebles, bienes inmuebles, y bueno, los que vimos. Si el deudor se rehúsa a hacer el señalamiento de los bienes para el embargo o está ausente, el actor hará uso de este derecho. Lo que les decía. Cuidado y mucho. El Código de Comercio no señala cuáles son bienes que son susceptibles de embargo, no están establecidos como tal. En suplencia, el artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles señala, entre otros,
Perdón, se me movió todo esto. Bueno, que los bienes no susceptibles son los bienes que constituyen el patrimonio de la familia. Si ustedes crean un patrimonio familiar, es decir, esos generalmente se registran en materia civil, no son posibles. Ustedes pueden inscribirlos en el registro público de la propiedad. No es tan fácil hacerlos, pero sí se pueden realizar. Aquellos bienes que se constituyan como tal no se pueden embargar. Tampoco se pueden embargar lechos cotidianos, los vestidos y muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo. Sí, no es lo mismo un vestido de noche a un vestido de uso cotidiano. Los aparatos o instrumentos útiles para el arte u oficio al que el deudor esté dedicado. Oigan, si es un carpintero y le quitan toda la maquinaria para realizar sus muebles, lo van a dejar en estado de indefensión o no va a permitir que siga subsistiendo. Acuérdense que un comerciante es el que hace del comercio su estilo de vida o su forma de vivir. La maquinaria o instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola en cuanto fuere necesario para el servicio de la finca. Lo mismo, pero en materia de campo. Los salarios de los trabajadores, salvo el caso de pensiones alimenticias. Acuérdense que es supletorio. Esto último, pues como tal, corresponde a materia civil. Pero los salarios de trabajador, en principio de cuentas, no pueden ser embargados. Bueno, hace poquito hubo una apertura de esta puerta por parte de la Suprema Corte, en donde ya permite ciertas deudas en materia bancaria que se puedan embargar. Bueno, el siguiente paso es que se deben poner los bienes embargados en depósito de la persona nombrada por el acreedor y responsabilidad, lo cual significa que no solo la manifestación formal que en tal sentido haga el actuario, sino que será necesario que el actuario ponga en posesión material de los bienes al depositario. Si hay oposición material para el logro de este objetivo, el actuario dará cuenta al juez para que éste decrete los medios de apremio necesarios para que se dé posesión material al depositario. Para evitarse muchas broncas, lo que se hace es se deja en depósito los bienes embargados a la propia persona, al deudor, y posteriormente, evitándose los conflictos, van a recogerlos personas ajenas. Como ya se hizo el embargo, o ya se hizo de forma simbólica el embargo, repito, para evitarse problemas, porque muchas veces salen con pleitos y se pelean y ha habido heridos. Bueno, a mí me ha tocado incluso heridos en un embargo. Luego entonces, para evitar este tipo de situaciones, se hace esto. Pero hay como, no digo una solemnidad, pero cuando ya llegan incluso con camionetas para llevarse los bienes, ¿dónde va a pasar estos bienes a esta persona? Y esta va a ser responsable de todo. Si por alguna razón se pierde algún inmueble, o digo un inmueble, sería interesante que se perdiera, pero algún mueble, va a ser responsable y lo va a tener que pagar. E incluso puede llegar a la cárcel. Bueno, también se hace lo que es el emplazamiento. El embargo debe ser el previo al emplazamiento y solo puede ocurrir después de aquel, porque el juicio ejecutivo mercantil se encuentra estructurado alrededor del embargo. Sí, acuérdense que cuando se hace el ejecutivo siempre va a ser el embargo, el pago o el embargo. Pero después de esto se le entrega al deudor el emplazamiento. Una vez que se le entrega el emplazamiento, pues ahora va la contestación. Cuando se acaba el cumplimiento al ordenado en el auto de execuendo, tiene el término de 5 días, fíjense la diferencia con el ordinario, para oponer las excepciones que tuviera que hacer valer o hacer pagada llana de lo reclamado. El término se empezará a contar, a partir del día siguiente de que se adoptan los efectos de la notificación. Y lo único en donde se puede dar una excepción es primero por falsedad de título o prescripción o caducidad del título. Si no existen estos dos elementos o cualquiera de los dos elementos, no se puede dar ninguna excepción.
Repito, porque el título tiene aparejado ejecución y ya se cercioró, el juez de que el documento tiene las características de un título ejecutivo. En todo caso, lo que podrían hacer es determinar de que su firma no es, o la firma que se encuentra ahí no es suya, o fue falsificada, o cualquier otro elemento de que implique que no está su voluntad en el documento. Y obviamente la prescripción o caducidad. Cuando pase esto, hay un periodo de pruebas. Las pruebas serán ofrecidas en los escritos de demanda y contestación de demanda. Y vista de esta, las partes, al ofrecer la prueba, deben relacionarlas con los hechos que pretendan probar, proporcionando los nombres y domicilios de los testigos que han de presentarse. Repito, aunque se ponga esto, prácticamente es nada más hacer dilatorio el juicio. Si se trata de una prueba pericial, se deberá designar un tipo de pericial con un cuestionario y se va a desahogar esa prueba en una audiencia. Una vez que se hace se abre este periodo, no podrá ser mayor a 10 días. Entonces ya llevamos 5 en la contestación, 10 de pruebas. Respecto a los alegatos, concluido el término de pruebas o su prórroga, si la hubo, se pasará al periodo de alegatos. Perdón, aquí me confundí. El periodo de pruebas son de 15 días con prórroga de 10. Van de 20 a 30 días. Con un periodo de 2 días para alegatos, ya 22 a 32, para posteriormente oír la sentencia. Si se fijan, en los juicios ordinarios mercantiles, nada más la pura prueba tenías aproximadamente 40 días. Por eso la rapidez en los ejecutivos mercantiles. Y eso si se prolonga. Ustedes pueden hasta en 15-20 días terminar un juicio ejecutivo mercantil. Por último, después de la sentencia existen lo que son gastos y costas. La totalidad de los gastos económicos que se produzcan en la sustanciación de un proceso, sea quien sea el que lo sufrague, quien se ve desfavorecido con la sentencia es quien se le carga la obligación. ¿Por qué? Bueno, los juicios como tal, de acuerdo a nuestra Constitución, son gratuitos, pero las personas que fueron a juicio tuvieron que pagarle a un abogado, tuvieron que realizar ciertos pagos para determinar que se incumplió con la ley, o bien que hubo un acreedor que no se le pagó, o bien que hubo un supuesto deudor que realmente no fue. Como se tuvo que sufragar dinero, tuvieron que pagarle a un abogado, tuvieron que pagarle a un perito. Todos estos gastos, en principio de cuentas, si no hubiera habido un juicio, no se hubieran gastado. Entonces se equilibra. Quien fuera el que fuera culpable, tendrá que pagarle todo lo que gastó la otra persona por lo que gastó. Y para ello se hace una amortización, una tabla con todo lo que se realizó. Obviamente tiene que ser verdadero, verídico, para que el juez dicte en su sentencia que tengan que pagar esa cantidad de dinero. Y bien, hasta aquí va a ser nuestra clase y por ende nuestro curso de clínica procesal mercantil. Muchísimas gracias por su atención.